Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, el programa de preguntas, respuestas y reflexiones de la Contracrónica. Tengo aquí ya las llamadas de los oyentes, los mensajes de voz de los oyentes preparados, a ver si me da tiempo a pasar 6 o 7 como mínimo, que tienen además las de hoy bastante tiempo, son todavía del año pasado, pero bueno, las he ido dejando porque, como bien sabéis, meto los domingos las que son más intemporales y durante la semana pues las que son del día o que de esa misma semana, para que así no se me pasen de fecha, no se me caduquen como los yogures. Bien, en el caso de que queráis participar, os doy rápidamente el número de WhatsApp, como hago todos los domingos, es el 690-827909. 690-827909. Con el más 34 delante, si lo hacéis, si mandáis el mensaje desde la nota de voz, mejor dicho, desde fuera de España, y tiene que durar esto pues aproximadamente, calculad, 1, 2, 3 minutos, una cosa así. Y sobre todo se tiene que escuchar bien alto y claro. Tampoco a gritos, obviamente, bueno, entonces se rompe el audio. Y eso sí que no tiene arreglo, pero que se escuche bien. Eso es importante para que todos nos enteremos y no haya ni que subir el volumen. De hecho, a veces entran tan bajitos y me da mucha rabia que ni siquiera subiendo el volumen al máximo se consiguen escuchar. Yo aumentándoles al máximo la ganancia, de donde no hay, no se puede sacar. Y si no hay señal registrada, pues tampoco. Es que no me la puedo inventar. Así que se os escuche bien y sin ruido de fondo. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. El viernes próximo se celebra el Día de Andalucía. Se celebra todos los días 28 de febrero, pues desde hace ya pues casi 40 años. Y Bernardo, que está en Orihuela, nos quiere hablar de esto y de una propuesta que hizo Vox el año pasado para cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al día 2 de enero. Vamos a escuchar a Bernardo. Y hoy te traigo una especie de noticia sobre lo que dice Teresa Rodríguez, la líder de Podemos de Andalucía, sobre el tema de cuando Vox quiso cambiar el día de la fiesta de Andalucía y cambiarlo por el día de la toma. Bueno, aquí te dejo que escuches lo que dice esta persona y me gustaría que dieras tu opinión como historiador que eres. Tienen en el acervo el cambiar el Día de Andalucía al Día de la Toma. Y después dice que quieren defender el flamenco. Cuando fueron los reyes católicos, los que inauguraron un periodo de persecución de quienes fueron los inventores y las inventoras del flamenco, el pueblo gitano, a quienes impusieron la expulsión, a quienes cortaron las orejas y a quienes intentaron exterminar en su totalidad. Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco. Esto del Día de Andalucía, como supongo que saben todos los andaluces, bueno, todos no sé, los más jóvenes quizá no lo saben, pero bueno, que es algo reciente, se celebró por primera vez en 1981 y se escogió ese día, no por nada, no es que pasase nada especial ese día antes de la autonomía, estoy hablando, pasó algo especial el día 28 de febrero de 1980, fue el día en el que se celebró el referéndum de autonomía y por lo tanto pues decidieron que ese iba a ser a partir de ese momento el día de la región. Para los que no lo sepan, especialmente para los que escuchan el programa desde Hispanoamérica, cada comunidad autónoma de España, de las 17 que hay, tienen un día. Pues luego está Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, tienen una especie como de día regional, una cosa así, el día autonómico. Todas, en esto no hay excepción alguna, que normalmente suelen ser festividades, bueno, es festivo por supuesto, no se tiene que ir a trabajar, no hay escuela, y por lo general suelen ser festividades muy políticas, es decir, recepciones y estas cosas. En otros casos, en el caso de Cataluña, si tienen, que es el día 11 de septiembre, la diada, pues sí que tienen un poco más de raigambre popular, pero en muchísimos casos, por ejemplo de Andalucía, pues tampoco, al ser además de invención muy reciente, pues no tienen mucho poso popular. Pero bueno, el hecho es que existen y la de Andalucía es el 28 de febrero, es decir, que es esta misma semana, el viernes próximo. El hecho es que, ¿por qué escogieron esto? Aquí habría que hacerse la pregunta. ¿Por qué no escogieron una
comunidad autónoma con una historia tan rica. De hecho, la región española con la historia más larga de todas es Andalucía. ¿Por qué razón escogieron una fecha tan reciente como el 28 de febrero del año 1980? Pues porque no encontraron otra común. Es decir, Andalucía es una región muy grande, como sabemos, bueno, tan grande como Portugal, y con una historia muy dilatada y sobre todo una historia muy peculiar. Es todo tierra reconquistada e incorporada al Reino de Castilla. Sevilla, Jaén, Córdoba también, las ciudades, estoy hablando Granada, todas estas 4 ciudades tenían voto en Cortes, es decir, no eran una colonia castellana, nada de eso, formaban parte integral, completa, con todos los derechos de la Corona de Castilla y por lo tanto pues estas 4 ciudades andaluzas tenían voto en Cortes. Bien, el problema es que la incorporación no se hizo a la vez. Cuando he dicho ahora Granada se incorporó a la Corona de Castilla 2 siglos y medio más tarde que las otras ciudades. Así que durante siglos decir Andalucía era... existía el término, por supuesto, pero era una especie de término genérico para referirse a los reinos del sur que fueron reconquistados. Estos reinos fueron reconquistados entre el siglo XIII y el siglo XV. Eran 4, los 4 reinos andaluces, el reino de Córdoba, el de Jaén, el de Sevilla y el de Granada. Claro, como entre la conquista de Córdoba y la de Granada pasaron 250 años, pues era una zona fronteriza, aquello, buenas partes de lo que es hoy Andalucía, una parte considerable, la frontera entre los reinos, los 3 reinos andaluces de Castilla y el reino de Granada, el Emirato de Granada, era una frontera muy, muy grande. Bueno, pues desde tiempos de Fernando III se decidieron los reyes de Castilla que iban a nombrar un adelantado, el adelantado mayor de Andalucía se llamaba. Esto al principio lo nombraba el rey y luego, pues en cierto punto, creo que ya en el siglo XIV, en el siglo XV, el puesto terminó siendo, entre comillas, privatizado, terminó siendo hereditario. La última familia que lo tuvo fue la familia Fernández de Córdoba, que eran los duques de Medinaceli, eran una casa nobiliaria muy importante, eran grandes de España, por supuesto. Bien, pues esta imposibilidad de encontrar una fecha común que incluyese a todos los andaluces, que identificase a los 4 reinos, como sí sucedió en otras comunidades autónomas, qué sé yo, Castilla y León, por ejemplo, pues tanto los de todas las provincias se sentían más o menos identificados con aquello de Villalar, ¿no? El 23 de abril o el 2 de mayo en Madrid, una autonomía también inventada en los años 80, bueno, pues por aquello de los franceses, algo épico y demás, bien. No es que se sienta mucho en Madrid, pero bueno, está ahí y es algo en lo que un acontecimiento histórico en el que pues casi cualquier madrileño puede considerar que es pues una gesta o una cosa de estas. Pero claro, no tenían nada parecido en Andalucía. Podrían haber escogido un patrón, pero es que no hay un patrono como tal de Andalucía. Como sí sucede, por ejemplo, en Aragón, con San Jorge, que por cierto se celebra el 23 de abril, igual que el Día de Castilla y León, o en Asturias, con la Virgen de Covadonga. Así que cortaron por lo sano y escogieron el día del referéndum, que fue el 28 de febrero. Lo que propuso Vox, esto fue el año pasado, de esto de llevarse el Día de Andalucía a la toma de Granada, que es el 2 de enero, tiene el problema de que solo serviría para Granada. Es decir, la toma de Granada fue el 2 de enero de 1492, pero es que la toma de otras ciudades, o la conquista de otras ciudades, la reconquista, mejor dicho, fue muy anterior, 2 siglos y pico anteriores. ¿Por qué la toma de Granada y no la conquista de Córdoba, que fue el 29 de junio de 1236, o la de Sevilla, que fue el 23 de noviembre de 1248, o la de Málaga, que es casi concomitante en el tiempo con la de Granada? La de Málaga fue el 18 de agosto de 1487. Málaga, de hecho, es una ciudad más grande que Granada. Así que aquí habría un problema, y es lo que yo le preguntaría a quien se le ocurrió de Vox cambiar una fecha por la otra. Respecto a lo que comenta Teresa Rodríguez, que me preguntas, a ver, los gitanos fueron perseguidos en toda Europa, no solo en Castilla. ¿Por qué? Pues porque era una población nómada y difícil de controlar. A partir del siglo XV, el rey va adquiriendo cada vez más poder y quiere tener al país debidamente fiscalizado. Eso sucede en toda Europa. A España, de hecho, fue de los últimos lugares en llegar. Los gitanos llegaron ya en el siglo XV, cuando los habían expulsado de Francia. Poco después les expulsaron de Inglaterra y de los principados alemanes. Los portugueses, de hecho, directamente se deshicieron de ellos deportándolos a América. También los deportaron los británicos. En el este de Europa
no se andaron con deportaciones ni con nada, directamente se les esclavizó. Bien, aquí no sucedió ni una cosa ni la otra, al menos durante el reinado de los reyes católicos, a finales del siglo XV, principios del XVI. Luego ya muy posteriormente, a mediados del siglo XVIII, en tiempos de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, que era un ministro suyo, desató una gran redada contra ellos. Pero vamos, a la vista está que no tuvo mucho éxito, pues porque los gitanos siguen aquí y además han enriquecido la cultura española a lo largo de los últimos siglos. Pero bueno, ten en cuenta que con esto de los gitanos, que es algo que se suele desconocer. A ver, en la civilizadísima y ejemplar Suecia, en pleno siglo XX, no te estoy hablando del siglo XV ni del siglo XVI, te hablo del siglo XX, a los gitanos se les esterilizaba, se aprobó un plan para esterilizarles. Pero claro, a ver quién explica todos estos matices a Teresa Rodríguez, que es una mujer que se pasa pues algo así como media vida o la mitad de su día, si no más, metida en un mitin y dando mítines políticos y vociferando, pues como este corte de audio que nos has puesto. Vamos ahora con Víctor, que nos hace una reflexión sobre urbanismo. Hola Fernando, hoy quería hablar sobre un tema tan importante yo creo como es la arquitectura. Hoy en día, tanto la arquitectura como el urbanismo están completamente desterrados del debate principal de las sociedades y yo creo que en una sociedad fundamentalmente urbana esto es un error. Nosotros, una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida es dónde vivir. Porque vivir vamos a tener que vivir en algún sitio y vamos a querer vivir en el mejor sitio posible. Sin embargo, hoy la mayoría de las ciudades siguen teniendo un centro en vez de haberse creado ciudades multipolares, a pesar de que hay centros menores, pero un centro solamente sigue habiendo uno, como hace 200 años. Los centros se colapsan. Y luego tenemos cosas como la de Madrid Central, por ejemplo. Y Madrid Central no es un arreglo a nada, es un parche. Es arreglar, o sea, es intentar ponerle algo para que funcione un poco más a una máquina que se va a romper, y ya lo sabes. Entonces, tenemos que aplicar soluciones a ello. Y hay muchos problemas. El primero, que los arquitectos y los urbanistas sobre todo se quieren destacar por su originalidad y no por el respeto con su entorno, no por la belleza de sus construcciones, sino por lo raras que sean y la personalidad, entre comillas, que les aporte, a pesar de que esa personalidad sea negativa. Recordemos que la contaminación visual existe y que es muy importante. No es lo mismo vivir rodeados de bosques o en el medio de una ciudad hanseática que vivir en un barrio a las afueras con edificios copiados de bloque uno tras otro. Luego inseguridad, porque las calles están vacías, porque no hay tiendas apenas en las nuevas zonas de construcción. Muchos barrios construidos a las afueras de Madrid apenas tienen bajos comerciales, apenas tienen oficinas mezcladas con viviendas. Las calles están vacías la mayoría del tiempo, solamente sirven para ir al coche, para moverse, o sea, en coche. Por las noches dan miedo, porque no hay gente. La mayor seguridad que te puede ofrecer una calle no es la policía, es que haya gente, aparte de la luz. Tenemos tramas urbanas donde nada está, o sea, todo está hecho al tuntún. Se tendrían que mezclar grandes avenidas que puedan guiar a la gente con calles un poco más enrevesadas entre ellas, donde la gente se pueda sentir cozy como los interiores de las ciudades, porque por eso gustan tanto las ciudades con calles donde te puedas perder un poco. Como por ejemplo el barrio latino de París, entre grandes avenidas, una zona donde te puedes perder un poco. Sin embargo, no pensamos en eso. Y muchas cosas más que se me hace muy largo el vídeo, pero creo que sería muy interesante discutirlo y traerlo hoy en día a la arena política. Bueno, muchas gracias y bueno, a ver qué le parece. Bueno, Víctor, no sé si conocerás Madrid, entiendo que sí, pero vamos, tiene varios centros. Hay un centro histórico, de ese solo puede haber uno, no puede haber 4 centros históricos, es imposible. Tiene luego un centro financiero, o por lo menos un par de centros financieros. Hoy por hoy está por un lado Azca y por otro lado esta zona nueva de las torres, los rascacielos estos que hicieron, hará cosa de 10 años o algo más, que están haciendo el quinto ahora, este nuevo. No sé si lo han terminado todavía, pero poco les debe de faltar. Bueno, esto está, el centro financiero está a lo largo del Paseo de la Castellana. Luego hay un centro comercial que consta de una serie de avenidas, varios centros comerciales, una serie de avenidas que van desde la Plaza de España hasta Goya, la calle Serrano, por ejemplo. Luego, junto a ese centro, esos centros comerciales de la parte central de la ciudad, pues tienes
un montón de centros comerciales en algunos casos gigantescos que se construyeron la década pasada o la anterior junto a las autopistas radiales y las circunvalaciones. De hecho, muchísima gente de las que vive en las afueras de Madrid no pisa el centro ni equivocándose. Es decir, puede pasar por el centro lo mismo una vez al mes y si eso, porque realmente si viven a 20 o 30 kilómetros de la ciudad no tienen ninguna necesidad a no ser que trabajen en el mismo centro. Es más, los atascos por las mañanas son bastante más comunes en las circunvalaciones, gente que va del noroeste al norte, por ejemplo, o que va del sur al oeste, que dentro de las calles centrales de la ciudad. Bueno, es más, voy un poquito más lejos, pero en Madrid yo lo conozco bien. En Madrid conviven varias ciudades. Dependiendo de dónde elijas vivir, lo que te rodee va a parecerse a una cosa u otra, ¿eh? Va a parecerse a una ciudad norteamericana, especialmente las partes que se construyeron ya a partir de los años 80, esas extensiones de chalets unifamiliares que son tan comunes en ciertas áreas de las afueras de Madrid. En otras partes se va a parecer a París, especialmente ciertos ensanches del centro. En otras partes se va a parecer a Minsk o a las afueras de Minsk o de alguna ciudad soviética. Y en muchas pues va a ser el casco antiguo de cualquier ciudad europea. A mí me gusta esta última parte de Madrid y por lo tanto pues es ahí donde vivo. Evidentemente, como vivo también en la ciudad, pues paso por los otros Madrid, ¿no? Lo habrás oído mucho, lo de Madrid-York, lo de Madrid-Grado, también por los ensanches del siglo XIX que se hicieron inspirándose en París. A ver, uno de los encantos de vivir en Madrid es precisamente ese, que es en cierto modo caótica desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. A ver, el hecho de que no se haya concebido desde cero es por parte de un tipo, de un comité de tipos, para mí es una ventaja, no es las ciudades nuevas me horrorizan, me espantan. Y he conocido alguna, ciudades planificadas. Hay una en Inglaterra que se llama Milton Keynes, que cuando la vi hace 20 años no me lo podía creer. Era un horror. Había salido de la mente de unos urbanistas y era horrorosa. Pero lo mismo le pasa a otras ciudades planificadas como pueden ser Brasilia, que no tengo el gusto de conocer y que además no tengo ningunas ganas de conocer. Y cualquier lugar que vayas, donde están las zonas de Madrid que se planificaron por parte de urbanistas eximios, los nuevos barrios como Las Tablas y cosas así, son horrorosos, unas avenidas gigantescas. Así que yo desconfío, así de primeras desconfío bastante de los urbanistas, como en general desconfío de los planificadores. Muy bien, vamos ahora con Fernando, que tiene un comentario sobre la gordofobia. Y hay un tema sobre el que sí me gustaría puntualizar, que es la gordofobia y el sobrepeso. Mira, te puedo contar mi experiencia personal. Yo siempre he tenido sobrepeso y lo he tenido que vigilar, que cuidar. Y te puedo decir que esto lo he escuchado a un endocrino decirme, mira, las personas que tenemos tendencia a tener sobrepeso nos tenemos que cuidar más. Eso no tiene nada de especial, es decir, hay personas que tienen resistencia a la insulina, hay mil tipos de pequeñas diferencias y hay veces que te tienes que cuidar más y hay veces que la genética es más generosa contigo. Ahora, eso es un punto, es decir, el punto de que no todo el mundo que tiene sobrepeso es porque el que quiere, hay personas que tienen que cuidarse más, hay personas que tienen la suerte que están muy delgados y hay personas que no. Otro punto es el de la gordofobia y todos estos cuentos. Esto es pura dialéctica marxista y es una forma de aprovechar un punto de la naturaleza humana, y es que hay personas que no tienen la suficiente ética, los suficientes valores como para respetar las diferencias de los demás y los problemas de los demás. Y igual que no se podría decir que hay gafofóbicos, pero hay gente que se mete con las personas que tienen gafas y nunca he visto una causa para acabar con la gafofobia o para defender a las personas con gafas. Pues hay personas que tienen la suficiente falta de empatía y la suficiente falta de valores como para considerar que el sobrepeso de una persona es un motivo para burlarse de él o escarniarse. Y de eso, de los que se burlan, de los que llevan gafas, de los que tienen sobrepeso, de los que les falta una pierna, pues de eso la izquierda con su dialéctica marxista hace como siempre, pues hace de eso una causa. Bueno, un saludo y gracias por el programa. Pues mira, Fernando, a ver, los seres humanos nos burlamos los unos de los otros desde siempre, es decir, desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, y lo seguiremos haciendo porque va en nuestra naturaleza. Los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas pues está burlarnos de gente que tiene pues un defecto físico o algo así. A ver, puede ser, no toda burla es la misma, es decir, puede ser una burla general e indolora, que generalmente adopta la forma de un chiste, o una burla individualizada y muy desagradable, que es a la que entiendo yo que te refieres, que adopta la forma de un insulto, un dicterio directo dirigido contra una persona. Los calvos, por ejemplo. Estamos hablando de los gordos, vamos a poner los calvos. Uno no es culpable de quedarse calvo. Ya está, esto es una cosa genética, ¿no? Bien, los calvos desde siempre son motivos de chiste. O los jorobados también.
Hay incluso chistes que engloban ambas categorías. No sé si os sabéis el del calvo que le dice al jorobado: oye, ¿tú qué llevas en la mochila? Y el otro le responde: tu peine, desgraciado. Bueno, pues aquí tienes un chiste en el que haces broma del calvo y broma del jorobado. Bueno, al final el chiste se lo terminan haciendo entre ellos. Bueno, algo así evidentemente no es molesto, no sé, que tengas la piel finísima. Lo que no está bien, y si es molesto, es ir a reírse de un jorobado, y no se debe hacer nunca, de manera individual. Vamos, para hacerlo tienes que ser muy mala persona, tener muy poco tacto, directamente carecer de empatía. Por eso la mayor parte de la gente de un jorobado no se va a reír de él. Aunque haya contado alguna vez algún chiste de jorobados, os haya reído con él. Es decir, que hace falta ser una persona educada. Vamos, que al tema no hay que darle muchas más vueltas. Ya sé que efectivamente están con esto de los gordos, la gordofobia, etcétera, tratando de fracturar de nuevo a la sociedad y crear clases. El gordo lo va a ser siempre y entonces es alguien oprimido por los delgados y demás. Pero eso son locuras posmodernas. Es decir, no existe la gordofobia. Lo que existe es gente sin educación que se ríe de los gordos. Esto es otra cosa bien distinta y ese tipo de gente debería cortarse un pelo antes de ir a un gordo y reírse de él. Yo he visto muy pocas, personalmente, ir dirigido a una persona que tiene sobrepeso y reírse de él. Entre otras cosas porque se puede llevar una bofetada, entonces tampoco compensa mucho. Pero bueno, que no. Que efectivamente esto de la gordofobia es un invento pues para seguir creando y haciendo clivajes en la sociedad y creando clientelas, etcétera. Nada que no conozcamos. Lo tienen con los gordos, pero con muchas cosas más. Bien, continuamos con Antonio, que vuelve con un tema clásico de la contrarréplica, que es el de los hispanos y los latinos. Comentabas que los anglófonos, particularmente en Estados Unidos, utilizan el término latino despectivamente para referirse a quienes viven al otro lado o proceden del otro lado de su frontera sur, y crees que el término más correcto para referirse a ellos es hispano. Quería comentarte que estoy de acuerdo en que hablar de hispanos es mucho más apropiado, pero por las otras razones que mencionas, no porque usen despectivamente el término latino. No debemos olvidar que antes se utilizaba el término hispano en lugar de latino y también lo usaban despectivamente. Usar un término de manera despectiva viene de la voluntad de hacerlo así, más que del término en sí mismo. Pero yo no le daría demasiada importancia a esas cosas, porque cambiar los términos por esa razón es corrección política en estado puro y no resuelve el fondo de la cuestión, que son las razones perversas por las cuales unas personas desprecian a otras. Lo cierto es que los hispanos somos particularmente dados a eso. No es ya que usemos despectivamente términos para referirnos a personas de otros países o culturas, sino que encima usamos algunos deliberadamente de forma casi exclusiva para ello. El término gringo, por ejemplo, que usamos para referirnos a personas que no hablan una lengua de origen latino, o el término gabacho, que usamos para referirnos a los franceses, o el término gachupín, que usan los mexicanos para referirse despectivamente a los españoles, o el término sudaca, que los españoles usan para referirse despectivamente a cualquier hispanoamericano. No sé si es evitable, pero en eso quizás no deberíamos ver tanto la paja en el ojo ajeno y prestar más atención a la viga en el propio. Muchas gracias por tu excelente trabajo, Fernando. Un abrazo. Pues mira, Antonio, en todos los países se emplean términos despectivos para referirse a los vecinos. No existe un solo país que no tenga términos. Creo que en España, de hecho, nos faltan. Por ejemplo, no tenemos término despectivo para referirnos a los portugueses, y deberíamos, porque llevamos a su lado desde hace cientos de años. Y el término gabacho no es del todo despectivo. Cuando hablamos, lo utilizan en México también para referirse a los Estados Unidos. Hablé, que fue aquí la contrarréplica hace ya tiempo, de cuál era el origen del término gabacho. Pero vamos, te pongo el caso de los alemanes. A ver, los alemanes, los franceses, les llaman boches, que viene a ser algo así como cabezones. Los ingleses les llaman boxhead, cabezas de caja, y les llaman sauerkraut también, que es una especie de cola hervida con vinagre y demás, que utilizan como salsa para juntarla con las salchichas. Los holandeses les llaman mof, que no sé muy bien lo que significa, me lo dijeron, pero lo he olvidado. Pero vamos, que es peyorativo. Los italianos les llaman tedeschi quadrati, es decir, alemanes cuadrados, les llaman kruki y les llaman también tudri, que significa estúpidos, es decir, cortos de entendederas. Y los polacos, y esto ya es total, les llaman skop, que significa literalmente oveja castrada. Vamos, te cuento lo de los alemanes porque en cierta ocasión un alemán
me lo dijo. Vamos, me contó los apodos poco cariñosos que les dedicaban sus vecinos. A ver, este tipo, entre otras cosas, me lo contó y aprovechó ya para preguntarme cómo les llamábamos aquí. Bueno, ¿y en España cómo nos llamáis? Porque ya quiero seguir haciendo mi archivo. Me quedé por un momento pensativo y dije, primero pensé, no tenemos. Bueno, sí que tenemos, les llamamos cabezas cuadradas de vez en cuando. Pues bien, los cabezas cuadradas tienen más patentes que nadie en Europa, pero en fin, es decir, a pesar de que les llaman estúpidos, cabezas cuadradas, ovejas castradas, vamos, lo de referirse despectivamente al vecino creo que es la norma y no la excepción. Es decir, España no tiene... Es más, España es excepcional por lo que te digo. Tenemos muy poquitos apodos hacia vecinos, poquísimos, en comparación con lo que uno se encuentra por Europa. Te he puesto el caso de Alemania, pero que si nos fuésemos al de Francia, investigásemos, encontraríamos también o a Italia o al Reino Unido. Bien, vamos ahora con Luis, de Cantabria, que nos hace una reflexión sobre la creación de empleo. Quería hacerte una reflexión acerca de cuál debería ser el horizonte al que aspiras España para fortalecerse y estabilizarse económicamente. Entiendo que solo hay una vía para crear empleo sostenible y es la vía de la empresa privada, y que en estos momentos es necesario incentivarla con bajadas de los gravámenes y desenredando la madeja burocrática para hacerla accesible. Pero es que ahora mismo lo único que tenemos es una administración hipertrofiada que necesita de estos impuestos para sobrevivir y esa burocracia para justificarse. Entonces, ¿cómo adelgazamos la administración? Al fin y al cabo, tantos trabajadores directamente ligados son una gran masa contributiva y laboral. Sería muy impopular si no hay alternativas privadas viables para toda esa gente, y hacerlo por la vía de la amortización por jubilación pues nos puede llevar un milenio. Al final lo que veo son vasos comunicantes, y la primera piedra a mover para tirar la muralla, que es incentivar a las empresas, implica fuertemente al déficit público. Entonces, ¿se te ocurre alguna forma de conseguir poner en marcha la rueda? Pues nada, muchas felicidades por el programa y un saludo. Durante esta legislatura, olvídate, Luis, no hay tutía, no hay posibilidad ninguna de adelgazar la administración. Quiero decir, hay posibilidad de hacer muchas cosas, pero esa te garantizo que no. El actual gobierno hará todo lo contrario, le hará crecer todo lo que le permita el déficit, que afortunadamente no será mucho, pero bueno, todo lo que puedan gastar de más y hacer crecer el monstruo, lo harán. No engañan a nadie, además, ellos lo están diciendo, creen en un Estado gigantesco y están dispuestos a subirnos sus impuestos, cosa que ya han empezado a hacer, y a sacar, bueno, de entrada han creado 23 ministerios, así 23 carteras ministeriales, así que han empezado con fuerza, y lo que te rondaré, Morena, porque nos queda bastante legislatura. En cuanto a posibles formas de solucionar esto, pues a ver, formas hay, claro, unas cuantas. Bastaría con dar un tajo a la presión fiscal, liberalizar el mercado laboral, aligerar la regulación y ponérselo fácil a los autónomos y a los empresarios. La economía despegaría con fuerza, sería además una cosa bastante rápida, como siempre hace cuando se lo pone sencillo a quienes crean riqueza. Y de la manera inversa, cuando se lo pones complicado y les incordias y demás, a los que crean riqueza, pues la economía va a menos. Pero vamos, hoy por hoy, te lo digo ya, olvídate y reza, ojo, para que nos quedemos como estamos. Es decir, para que la cosa no empeora a lo largo de este año, el próximo y el siguiente. Es decir, hasta que este gobierno pues cambie o venga otro que venga con ideas diferentes, que venga con ideas de ponérselo fácil a quienes crean riqueza. Pero vamos, que eso es una rara avis, ¿eh? Estos gobiernos suelen ser, estos gobiernos reformistas que entienden muy bien cómo funciona la economía de un país, son los pocos, son los menos. Y en esto no hay ni izquierda ni derecha, todos se parecen bastante. Bien, pues ya vamos a terminar con otro Luis, que tiene un comentario sobre los bancos centrales. Hola, Fernando, mi mensaje es en relación a un oyente que ha llamado diciendo que los liberales nos excedemos en la crítica a los bancos centrales serios, porque siempre que dan liquidez lo hacen con un activo de respaldo. Bueno, no es que nos excedamos, es que realmente la crítica es válida, porque el oyente hablaba como si esos activos que se piden de respaldo tuvieran un valor fijo y que el Banco Central pudiera recuperarlo en el momento, cuando esa no es la realidad. Y él mismo pone un ejemplo que es muy clarificador de ello,
Que pasa lo mismo cuando un banco te da a ti una hipoteca, y lo hemos visto en la crisis del 2008. Si tú pides una hipoteca y pones el valor de tu vivienda como respaldo, si te han dado el 80% del valor de ese inmueble y el inmueble baja un 50%, como hemos visto en estos años de atrás, pues al final ha dado una liquidez a cambio de nada, y eso es lo que provoca las crisis y los ciclos económicos. Bueno, no quiero extenderme más porque es un tema bastante complicado, pero vamos, que esa es la base y creo que estaba equivocado ese oyente. Bueno, te mando un saludo. Pues sí, Luis, efectivamente, es así. La prenda de un préstamo puede garantizarlo o no. Tú haces una apuesta, bueno, yo sí, te dejo dinero, no sé, si por ejemplo te dejo 1.000 euros a cambio del usufructo de tus gallinas, las que tienes en el corral, te me voy a quedar con los huevos durante X tiempo hasta que, bueno, yo reciba de vuelta, esos huevos los vendo, pues los 1.000 euros más el interés preceptivo que hayamos fijado. Bueno, pues según te doy los 1.000 euros y a los 3 días pues entra un zorro en tu corral y se come a las gallinas, ¿no? Bien, pues a ver, en ese momento yo me quedo sin dinero y me quedo sin huevos. Y tú además te quedas sin gallinas, pero al menos tienes el dinero, lo tienes en la mano. Con los bancos centrales, Luis, te lo digo así, yo creo que los liberales no es que nos excedamos, sino que nos quedamos cortos. Esa es mi opinión al respecto. Y además, como la contrarréplica es semanal, bueno, es diaria, pues es algo que suelo decir bastante a menudo. Pero bueno, vamos a ir terminando ya con el programa de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.